Bueno, como dijimos, colestasis intrahepática gestacional. Definición. Tenemos que es la hepatopatía más frecuente y patología del embarazo que se produce por un trastorno en la homeostasis de los ácidos biliares a nivel del hepatocito materno, que determina su acumulación y por lo tanto la elevación de los mismos en sangre, o sea, acumulación y elevación de los ácidos biliares. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos un síndrome clínico donde vamos a ver que se presenta con un prurito palmoplantar a predominio nocturno, o sea, una picazón de las palmas y las plantas de los pies en horario nocturno normalmente, y un síndrome bioquímico, o sea, caracterizado por elevación del nivel sérico de ácidos biliares y o de las enzimas hepáticas, de la gamma-glutamil-transpeptidasa o bilirrubina. Los ácidos biliares son los marcadores bioquímicos más sensibles y precoces en la colestasis intrahepática gestacional, de aparición en segundo trimestre tardío o tercer trimestre generalmente. Reversible, hay normalización de los parámetros bioquímicos y desaparición de los síntomas finalizado el embarazo. En general, a las 2 o 8 semanas luego de que finalice el embarazo. La colestasis intrahepática gestacional presenta una recurrencia alta en los próximos embarazos. Una recurrencia alta y se relaciona con un aumento de morbimortalidad perinatal dado por el parto pretérmino, sufrimiento fetal, líquido amniótico meconial, muerte intraútero y distrés respiratorio. Diagnósticos diferenciales. Siempre se debe hacer diagnósticos diferenciales con otras hepatopatías en el embarazo. Virales como hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, otras patologías del hígado y vías biliares, por ejemplo, la litiasis, la esteatosis, el barro biliar, y con patologías dermatológicas que causan prurito del embarazo como prurito gravídico, erupción atópica del embarazo, erupción polimorfa del embarazo, pemfigoide gestacional y prurigo del embarazo. Fisiopatología de la colestasis tiene que ver con el mecanismo de transporte y excreción de los ácidos biliares a nivel del hepatocito, su flujo hepatobiliar y su recirculación enteropática. Entonces, vemos con el mecanismo de transporte y la excreción de los ácidos biliares a nivel del hepatocito, el flujo hepatobiliar y la recirculación enterohepática. En el hígado se producen ácidos biliares que se excretan a través de los ductos biliares a la bilis. Función relevante en la digestión de las grasas en el intestino. Allí, por acción de las bacterias anaeróbicas intestinales, los ácidos biliares se conjugan. La mayor parte de los mismos son reabsorbidos en el intestino, recirculados por el circuito enteropático y el resto eliminado por las heces, existiendo por lo tanto en circulación ácidos biliares libres, conjugados con glicina y taurina. El pool de ácidos biliares es de 3 a 5 gramos y circulan en la ruta enteropática unas 10 veces al día. A pH fisiológicos, las membranas plasmáticas son impermeables a estos aniones endógenos. Para su transporte a través de las células, colangiocitos y hepatocitos, requieren de proteínas transportadoras. Estos sistemas de transporte se ubican en las membranas vasolaterales, sinusoidal y apical canalicular del hepatocito y del colangiocito. Etiología. La etiología es multifactorial. Puede haber factores hormonales, puede haber genéticos y otros ambientales. En cuanto a la etiología hormonal, sabemos que la elevación de estrógenos, progesterona y sus metabolitos sulfatados pueden ser la etiología hormonal. Interferiría en el transporte y excreción biliar por su capacidad de saturar los sistemas transportadores involucrados. Por lo tanto, adquiere una marcada acción procolestásica. Además, acorde al pico hormonal, el momento de aparición de la patología en el segundo trimestre avanzado y tercer trimestre generalmente.
Los valores hormonales son mayores en los embarazos dobles y en mayor incidencia de colestasis, un 20%. Cuando hay embarazos dobles hay una mayor incidencia de colestasis, un 20%. Hay que tener en cuenta eso. También se observa mayor frecuencia en embarazos por fertilización in vitro, por FIV. Apoya esta etiología la recurrencia de la patología ante la toma de anticonceptivos y la normalización de la función hepática y desaparición del prurito en el posparto, entre las 2 y 8 semanas. O sea, el prurito y la función hepática se restablecen normalmente entre las 2 y 8 semanas. Entonces, ya hemos visto la etiología hormonal, la elevación de estrógeno, la progesterona y sus metabolitos sulfatados. La etiología genética. Se ha observado que la mutación de genes que codifican proteínas transportadoras a nivel hepatocelular y con angiocito estaría involucrada en el transporte de los ácidos biliares y su excreción. Esto explicaría la mayor incidencia de aparición en algunos grupos étnicos y la tendencia a la recurrencia en sucesivos embarazos. El factor genético determina la susceptibilidad de desarrollar colestasis ante la presencia de un estímulo colestático como son las hormonas sexuales. Y otros factores etiológicos como el déficit de selenio, endotoxinas bacterianas y hepatitis C. Mecanismo de transporte en el feto. El feto sintetiza ácidos biliares antes de tener maduro su mecanismo de excreción. Elimina los ácidos biliares a través de la placenta, que actúa como una bomba exportadora hacia el torrente circulatorio materno para ser eliminado. La placenta expresa proteínas transportadoras. Hay 3 proteínas transportadoras que se expresan, la MPR2, MPR3 y MPR4, que le confieren participación activa en el transporte de los ácidos biliares. El nivel elevado de los mismos en suero materno se correlaciona con niveles elevados en líquido amniótico y sangre fetal. Estamos hasta ahí. O sea, la placenta los expresa estas proteínas y le confiere participación activa en el transporte de los ácidos biliares. Y se correlacione con niveles elevados de líquido amniótico y sangre fetal. Esto podrían afectar estructural y funcionalmente a la placenta, comprometiendo la capacidad de transporte de los ácidos biliares fetales a la madre, favoreciendo su acumulación en compartimiento fetal y el consecuencio daños posterior. Estamos viendo que hemos dicho que tiene una gran morbimortalidad. Esa morbimortalidad se debe a retardos de crecimiento, a fetos muertos intraúteros, que se ve en una gran frecuencia, y a mortalidad materno-fetal. Complicaciones. Bueno, se demostró que un nivel de ácidos biliares de 40 o más se relaciona con 4 más veces más riesgo de parto pretérmino y presencia de meconio. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Estamos? Nivel de ácido biliar de 40 o más se relaciona con 4 veces más riesgo de parto pretérmino y presencia de meconio. La prevalencia de parto pretérmino se estima en un 30%, es muy alta. Se produciría por un incremento en la expresión de receptores de oxitocinas miometriales mediadas por ácidos biliares. El meconio encontrado en un 15% de los embarazos de término, pero hasta 58% de los términos con colestasis, hasta un 100% de los fetos muertos por colestasis. Normalmente no llegan a término. Normalmente vamos a ver después con el respectivo diagnóstico, con el respectivo tratamiento, normalmente no llegan a término estos embarazos, en un gran porcentaje. Los ácidos biliares estimulan la motilidad colónica. La hipoxia es un potente inductor del pasaje de meconio en útero. O sea, la misma hipoxia que le va produciendo, porque los ácidos biliares estimulan la motilidad colónica y se acumulan ácidos biliares en el mismo colon del bebé y por el mismo sufrimiento, produce hipoxia de los intestinos y de toda la zona y en el mismo bebé es donde produce el pasaje de meconio en útero. Los ácidos biliares actúan como agentes vasoconstrictores en forma aguda a nivel vascular placentario y este efecto es concentración dependiente. O sea, ya teniendo en cuenta de que en forma aguda hay una vasoconstricción a nivel vascular placentario,
ya va a ser una insuficiencia placentaria. Con la insuficiencia placentaria no llega suficientemente intercambios de proteína, electrolitos y todos los alimentos y agua que necesita el bebé. Y el oxígeno, por supuesto. Y esto lleva a un sufrimiento fetal del bebé. También se ha observado en neonatos con aspiración intrauterina de meconios, infartos pulmonares subpleurales por vasoconstricción de arterias preacinales. O sea, el distrés respiratorio del neonato está relacionado con la prematurez tanto espontánea como iatrogénica, manejo activo. Pero produce un daño gravísimo en los ácidos biliares y esta misma patología, la colestasis intrahepática, en el bebé y en la mamá. Tenerla es de muchísimo cuidado. Clasificación. De acuerdo al riesgo perinatal y según los parámetros bioquímicos, se ha clasificado la colestasis intrahepática gestacional en bajo, moderado y alto riesgo. ¿Cuándo tenemos bajo riesgo? Cuando los ácidos biliares se encuentran entre 10 y 19 micromoles por litro con enzimas hepáticas normales, es de bajo riesgo. Moderado riesgo con ácidos biliares de 20 a 39 micromoles por litro y o enzimas hepáticas aumentadas, pero no más del doble. Y de altísimo riesgo con ácidos biliares mayor de 40 micromoles por litro y o enzimas hepáticas mayores al doble y o no respuesta del tratamiento médico. Las pacientes que presentan antecedentes de colestasis anterior se clasifican como categoría especial. Por eso hay que tener siempre en cuenta una buena anamnesis en la paciente y porque a veces dice, se me murió el bebé en la panza o nació antes de término o nació con líquido verde. Y entonces siempre hay que hacer una anamnesis a qué se debe todo esto. Conducta a seguir según los parámetros bioquímicos y semanas de gestación. Bajo riesgo, el tratamiento es ambulatorio, un control bioquímico semanal hasta normalización y luego cada 2 semanas. Moderado riesgo, menor de 28 semanas, tratamiento ambulatorio, control bioquímico semanal hasta normalización del laboratorio y luego 2 veces por semana. No cada 2 semanas, sería 2 veces por semana. Mayor de 28 semanas, internación y tratamiento, control bioquímico cada 72 horas hasta normalización y luego semanal. Estamos hasta ahí. Menor de 28 semanas, un tratamiento ambulatorio y control bioquímico. Y mayor de 28 semanas, internación y tratamiento. Y la de alto riesgo, internación siempre la de alto riesgo. Tratamiento y seguimiento según edad gestacional. Seguimiento de salud fetal. El seguimiento de la salud fetal es importantísimo. Acá basa un poquito la conducta a seguir de cada uno del obstetra. Y siempre tiene que haber un equipo perinatológico dispuesto a trabajar en este tipo de patología, porque no depende solamente del obstetra, depende del neonatólogo y del obstetra juntos, porque esto es determinar el momento justo junto también con el ecografista y el laboratorio. Todo un equipo se trabaja para saber en qué momento y cuándo es el momento adecuado para sacar el bebé de la panza. No existe ninguna evidencia que indique alguna relación entre determinado método de evaluación de la salud fetal y muerte fetal. De cualquier manera, se realizará una adecuada curva clínica y ecográfica de crecimiento fetal y volumen del líquido amniótico. Se controlará con monitoreo fetal o perfil biofísico 1 o 2 veces por semana, acorde al nivel de riesgo. En caso de asociarse hipertensión o retardo del crecimiento intrauterino, se agregará velocimetría Doppler. Tratamiento. Se inicia tratamiento médico con ácido urso desoxicólico, 900 miligramos por día, dosis máxima 1200 miligramos por día. Normalmente el ácido urso desoxicólico viene con 300 miligramos, o sea que serían 3 por día. Antihistamínico de primera generación como la declorfeniramina en dosis de 2 comprimidos día o segunda generación como la loratadina, que es 1 por día. Categoría B de la FDA para embarazadas. Se considera los 2 antihistamínicos que estamos hablando.
se realiza maduración pulmonar fetal, MPF, maduración pulmonar fetal con corticoides, betametasona, 12 miligramos intramuscular, 2 dosis, o dexametasona, 4 miligramos cada 8 horas intramuscular, 6 dosis, entre las 24 y 34 semanas. Eventualmente se podrá realizar una segunda serie si persiste el riesgo de prematurez, menos de 34 semanas, siempre y cuando hayan pasado al menos 15 días del anterior. Entre la semana 34 y 36,5, en caso de interrupción del embarazo, y si la paciente no recibió con anterioridad corticoides, se podrá evaluar su administración. Hay que tener en cuenta que cada vez que se realiza maduración pulmonar fetal, hay que hacer primero un Doppler, si es posible hacer un Doppler fetal, una ecografía Doppler fetal, porque cuando le inyectamos la betametasona se modifica el Doppler y se lo mejora al bebé. Entonces por ahí no es tan real como si se realiza antes de la maduración pulmonar fetal. Dieta hepatoprotectora, ácido ursodeoxycólico y mecanismo de acción. O sea, tenemos entonces el ácido, los antihistamínicos y la maduración pulmonar fetal y la dieta hepatoprotectora. ¿Qué mecanismo de acción tiene el ácido? Modifica la composición de la vía reemplazando los ácidos biliares más hepatotóxicos. Inhibe la deserción intestinal de los ácidos biliares más citotóxicos. Estabiliza la membrana del hepatocito contra las sales biliares tóxicas. Disminuye los ácidos biliares y las transaminasas. Y revierte el debilitado transporte de ácido biliar en el trofoblasto del lado fetal, mejorando la función de barrera para ácidos biliares y metabolitos sulfatados de progesterona a nivel placentario. Seguimiento y conducta. Alto riesgo, embarazo menor de 34 semanas. Si mejora ante el tratamiento, se opera el alta y seguimiento ambulatorio. Si no mejora, se aumenta la dosis de ácido ursodeoxycólico a dosis máxima, que sería 1200 por día. Si sigue sin mejorar, recomendamos evaluar maduración pulmonar y la interrupción del embarazo. Cuando es mayor de 34 semanas con mejoría clínica y laboratorio control, hasta la semana 37. En caso de no mejorar, maduración fetal e interrupción. Moderado riesgo, dijimos, menos de 28 semanas, el tratamiento es ambulatorio y el control semanal. Esto es todo medido a través de los ácidos biliares, ya lo habíamos hablado. Entre 28 y 34 semanas, internación de la paciente. Si responde al tratamiento, se otorga el alta. Si no responde al tratamiento, se aumenta la dosis de ácido ursodeoxycólico. Si sigue sin mejorar, evaluar realizar maduración pulmonar e interrupción del embarazo. Diagnóstico mayor de 34 semanas con buena respuesta al tratamiento, seguir control ambulatorio hasta las 37 semanas. Si no responde al tratamiento, evaluar maduración e interrupción. Bajo riesgo, tratamiento ambulatorio e internación a las 37-38 semanas. No hay estudios controlados o consenso acerca del momento más oportuno de interrupción, pero dado que el 90% de muertes ocurren después de las 37 semanas, muchos autores interrumpen la edad gestacional. Yo no soy ningún autor y creo que ninguno de los obstetras que estamos acá en el servicio algunos pueden tener algún libro, pero normalmente siempre los interrumpimos, creo, a las 37 semanas. Tiene bajo riesgo, ¿no es cierto? Interrupción antes de las 37 semanas, alteración de la salud fetal, mala respuesta clínica y mala respuesta de laboratorio al tratamiento. Indicación en la amniocentesis, predeterminación maduración pulmonar en caso de edad gestacional incierta, permite ante dudas por la toma de decisión en la interrupción, realizarla para evaluar madurez y presencia o no de meconio. La amniocentesis permite tomar conducta cuando el líquido es meconial, se indica finalización del embarazo, también cuando el líquido es claro y se determina que es maduro, se indica finalización del embarazo. En caso de realizarla, se hará según técnica bajo control ecográfico, teniendo en cuenta factor RH materno, serología para HIV, confirmas de consentimiento informado y control de salud fetal pre y post amniocentesis. Vía de terminación dependerá de los antecedentes obstétricos de la paciente, condiciones obstétricas, reserva fetal, edad gestacional, nivel de riesgo y la posibilidad o no de contar con monitoreo electrónico fetal. En los de bajo riesgo con Bishop favorable, se podrá indicar inducción. En caso de Bishop desfavorable se puede indicar inducción con maduración cervical previa.
Si el embarazo es menos de 32 semanas, además de la maduración pulmonar, se agregará sulfato de magnesio para neuroprotección, según protocolos del servicio. Puerperio. Antes de la alta médica, se solicitará a todas las pacientes un perfil hepático de control a las 48 horas postparto. Los niveles bioquímicos deberán descender y la clínica materna ser estable. Lactancia materna se realizará de manera habitual. Visita en consultorio postnatal. Comprobar la resolución del prurito y resto de la sintomatología materna. Comprobar la normalización de las enzimas hepáticas y ácidos biliares. Solicitar hepatograma, ácidos biliares y coagulación. E informar de riesgo de recurrencia en gestaciones posteriores, 45 al 70%, así como durante la toma de anticonceptivos